Buenas tardes. Okay. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra actividad oportunidades de investigación en lo que sería oncología a cargo del doctor Daniel Enríquez Vela, que es docente de nuestra casa de estudios y a la vez es médico oncólogo. Para ello, al finalizar la ponencia, nosotros vamos a resolver las dudas de cada uno y vamos a hacerles el pase de lista final y no olviden tomar la captura de la ponencia, por favor. Vamos a dar paso a nuestro ponente. Gracias. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Agradecerles a ustedes que estén acá un sábado por la tarde escuchando algo que de repente podría causarles conmoción en otros días. Ante el esfuerzo mejorar estos académicos. Y bueno, en realidad, si el internet está estable, denme, está inestable, denme un minuto. ¿Sí me escuchan bien? Por Pero momentos se le no, escucha o se escucha entrecortado, entrecortado. doctor. Por momentos se le escucha un poco entrecortado, doctor. Un segundo. Ahora sí, ¿me escuchan bien? A ver. Sí, doctor, se le escucha mejor. Ya, ok, perfecto. Sí, creo que era el internet. A ver, chicos, en realidad esta charla que quería comentarles quiero que sea lo más dinámica posible. Sé que ustedes son una sociedad científica y definitivamente está dentro de sus funciones promover la investigación. Con eso siéntanse ustedes motivados y quiero que entiendan cuáles son los beneficios de no solamente investigar en cáncer, sino investigar en todas las o en las diferentes áreas de la medicina. Y para eso voy a explicarles un poco de background o un poco de antecedentes. Y más allá de contarles específicamente algo teórico, les voy a contar una experiencia de cómo conocí el tema de investigación en el que estoy involucrado y qué cosas hemos ido avanzando. ¿Ya? Entonces, ustedes deben saber que la investigación les va a abrir muchas puertas, pero la investigación tiene un objetivo final. El objetivo final es mejorar una situación. O sea, la ciencia, la innovación es una herramienta potente de desarrollo.
Ustedes dirán, ¿cómo puedo cambiar a mi país? ¿Cómo puedo mejorar el Perú? Pues lo ideal es haciendo investigación. Pero no es haciendo investigación que muchas veces para salir del paso o para completar un curso o porque me pidieron hacer un tema de investigación, sino la idea es tener una hipótesis, intentar plantear una solución, buscar un problema, analizar el problema, determinar cómo puedo hacer para resolver ese problema. Y lo que yo quiero que vean ustedes, y que es algo bastante triste, pero es que en el Perú no se invierte absolutamente nada en investigación. Yo he tenido la suerte de conocer alumnos de medicina, no de Perú, sino de otras partes del mundo, sobre todo de Europa o de Estados Unidos, y ellos están muy involucrados, muchos de ellos, en investigación. Y no solo eso, sino que la carga académica que llevan es bastante pequeña comparado a las horas que se invierten en investigación. Los alumnos deben tener un proyecto de investigación que es para poder terminar la carrera y que este proyecto por lo general involucra horas de trabajo en el laboratorio, investigación básica, investigación experimental, exposición a los diferentes métodos para investigación científica, lo cual es algo que nos falta y nos falta bastante. Ustedes deben saber también que la mayoría de otras especialidades, incluyendo biólogos, incluyendo científicos de diferentes áreas, en Latinoamérica terminan en Brasil, puesto que Brasil y México y hasta Argentina antes de la crisis eran países que tenían un nivel sólido de investigación. O sea, ellos publicaban más, tenían programas de investigación adecuados. Y lo que yo quiero que me entiendan que en otras partes del mundo la investigación es una carrera independiente. Así como yo me puedo dedicar a hacer oncología clínica, también me puedo dedicar a hacer investigación del cáncer. Y es una carrera rentable económicamente, puesto que me dedico a tiempo completo a trabajar en un laboratorio. Obviamente mis productos o lo que las personas van a desarrollar es conocimiento y ese conocimiento tiene que ser valorado por el Estado, por el gobierno o por las diferentes instituciones. ¿Ya? Ahora, acá alguien pone, ¿qué pasa? ¿Por qué el Estado no invierte? Pues definitivamente la inversión en investigación involucra el compromiso de diferentes actores sociales. Involucra de que el Estado brinde financiamiento para la realización de proyectos, involucra que las universidades privadas también pongan su parte e inviertan y creen laboratorios de investigación y la empresa privada también tenga iniciativas de investigación. O sea, si yo tengo una empresa farmacéutica en el país, pues esta debería invertir en la elaboración de nuevos productos farmacológicos y todo lo demás. Entonces, todo lo que es ciencia y desarrollo, investigación y desarrollo, impacta de forma positiva en nuestro sistema de salud, en la calidad de vida de las personas, en los diferentes factores sociales o factores naturales que podamos tener. Y es así como les comentaba que la investigación es realmente la principal herramienta de desarrollo de una nación. Lamentablemente ese concepto durante muchos años ha estado relegado en el país, donde principalmente nos hemos dedicado a importar conocimiento, más no a generarlo. Y así como ustedes han escuchado que tenemos una geografía tan rica o una geografía, lugares turísticos, comida, que todos los países quisieran tener, puesto que todas las personas que conozco y que vienen a Perú quedan maravillados de la naturaleza, de las cosas que tenemos, de la comida, pero lo que ustedes ven acá es que en investigación no podemos decir lo mismo. En investigación solamente nos dedicamos a importar conocimiento y acá tenemos un problema y a la vez una oportunidad porque tenemos muchas cosas que otros países no tienen y que son fenómenos interesantes que deberíamos estar en capacidad de evaluar, ¿no? Entre ellos hay varios fenómenos médicos como el mal de altura, también tenemos el HTLV, que es una enfermedad bastante prevalente, o una infección bastante prevalente en nuestro medio. Tenemos desde el punto de vista de infectología, enfermedades prevalentes o enfermedades endémicas como la malaria, el dengue u otras que son bastante frecuentes, así como las parasitosis. Y si ustedes se dan cuenta cuántos alumnos de pregrado hacen investigación sobre esto, pues yo diría que es menos del 1% de toda la población de estudiantes de medicina, cuando esto debería ser en la primera causa o el primer factor para investigación en los estudiantes de medicina.
Tenemos tuberculosis, que es bastante frecuente en nuestro medio y que ahora por la pandemia se ha solapado un poco, pero es algo, es una enfermedad que golpea bastante a nuestra sociedad. Y cuando hablamos de cáncer, no solamente pasa en estas enfermedades no malignas, sino también en cáncer. Existen muchos tipos de cáncer que son más frecuentes en el Perú que en cualquier otras partes del mundo. Y les puedo dar varios ejemplos. Uno de ellos, habrán escuchado el linfoma TNK, que es un linfoma que aparece en la región centrofacial y que tiende a destruir los huesos o destruir la nariz o destruir el paladar. Este tipo de linfoma está relacionado a Epstein-Barr virus y el Epstein-Barr virus es más frecuente en zonas tropicales y es típicamente nosotros vemos pacientes que vienen de zonas de la selva o vienen del norte con este tipo de patologías y esta patología es tan rica que es imposible encontrarla en otra parte del mundo. De la misma forma, las neoplasias relacionadas a HTLV, como el AT, el linfoma de células T del adulto, también es una enfermedad que se encuentra o que es bastante frecuente en nuestro medio. Ahora, yo solamente quiero que razonen una cosa. La mayoría de ustedes han visto los programas preventivos para cáncer, ¿cierto? Ustedes han visto que por encima de los 40 años, las mujeres se tienen que hacer una mamografía, el examen bianual, los hombres después de los 50 años, un PSA, el TB9S. Algunas de estas evaluaciones ya han demostrado tener eficacia. Pero ustedes, cuando ustedes revisan cuáles son las neoplasias más frecuentes en nuestro medio, se dan cuenta que está el cáncer de estómago también. Entonces, ¿es el cáncer de estómago igual frecuente en otras partes del mundo? Y la respuesta es no. Nosotros tenemos un comportamiento epidemiológico completamente diferente a otros países desarrollados. Y eso significa que, por ejemplo, el cáncer gástrico es más frecuente en nuestro medio y probablemente esté relacionado al tipo de dieta que tengamos, ¿no? Nosotros tenemos en el Perú una dieta bastante rica, llena de sabores, llena de condimentos, llena de sustancias aromáticas y todo lo demás que podrían involucrar o que potencialmente podrían tener relación. Pero es lo mismo que pasa con Japón o lo que pasaba con Japón. En Japón también por el tipo de dieta que llevaban y por los aspectos genéticos que tenían, el cáncer de estómago representaba una de las primeras neoplasias en frecuencia. Pasa lo mismo en el Perú. ¿Alguien está haciendo algo o alguien está investigando algunas características epidemiológicas de esto? Pues la respuesta es nadie. A pesar de que esta es una enfermedad que incluso tiene necesidades que no están satisfechas. Es una de las neoplasias con peor pronóstico. Y a pesar de eso, la investigación que se realiza en el Perú sobre esto es bastante mínima. Pero si vemos desde el punto de vista práctico, ¿por qué ustedes como estudiantes de medicina deben investigar? Porque les va a permitir tener grados, títulos. El profesional que investiga por lo general tiene mayor competitividad, tiene más oportunidades. Ustedes van a poder encontrar fácilmente rotaciones, intercambios, fellowships, especialidades, ultra especialidad. Van a poder adquirir una beca o van a tener financiamiento para proyectos tanto a nivel nacional como fuera del país. ¿Ya? Y no solo eso, sino porque vamos a dejar un legado para la ciencia peruana, ¿no? Que incluso ustedes, al ser una línea en crecimiento, todo lo que ustedes hagan repercute en sus primeros años. Y no sé si hay alumnos acá de sexto año o han habido past presidents de SOCIEM, se han dado cuenta que ellos han publicado o que han ganado concursos y esto ha permitido incluso motivar a los que están en primer año, segundo año, tercer año a que también hacer lo mismo. Entonces, es un legado tanto de ciencia como de motivación. Ya, y voy a avanzar. El problema es que, como ustedes ven acá, a pesar de de todas las universidades que hay, y a pesar de que tenemos un ranking a nivel nacional de publicaciones o volúmenes científicos de producción, no llega a cubrir toda la necesidad o no llega a cubrir siquiera ese 0,8% que hablábamos de investigación a nivel nacional en salud. O sea, es algo bastante pésimo. Y si analizáramos la calidad de las publicaciones, todavía fuese una historia mucho más triste, porque la mayoría pues, de los estudiantes de medicina cuando acaba la carrera está enfocada
enfocados en evaluar nivel de conocimiento sobre tal cosa, nivel de conocimiento sobre esto. Y muchas veces yo he visto tesis de alumnos que quieren evaluar nivel de conocimiento sobre una enfermedad rara. O sea, si es una enfermedad rara, todas las personas están en todo su derecho de no conocer. Se supone porque por algo existen los especialistas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestras investigaciones tienen que estar basadas en responder preguntas prácticas, ¿no? Por ejemplo, el demorarme en ponerle oxígeno a un paciente que tiene COVID impacta en la supervivencia, esa es una pregunta que se puede resolver. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis, la distancia de una persona al hospital impacta en la mortalidad por el COVID, o sea, cosas así, ¿me entienden? Todas nuestras investigaciones tienen que estar basadas en temas que nosotros podamos aplicar en nuestro medio o que podamos mejorar en algo o al menos responder una pregunta. Y como ustedes ven acá, inclusive en estudiantes de medicina, la tasa de publicaciones es bastante pequeña, ¿no? Lo que se produce como estudiantes, inclusive por lo general tienden a hacer reportes de caso, que es o cartas al editor, que es muy probable que ustedes, que si han pasado redacción 1 o redacción 2, es en lo que se concentra la universidad, ¿no? En redactar. Pero esto no es suficiente. Nosotros necesitamos información original, necesitamos trabajos de investigación que permitan resolver problemas que existan en nuestra sociedad o en nuestro país. Y es nuestra forma de cambiar el país. En realidad nos quejamos todos los días de que el sistema de salud está colapsado, pero nosotros mismos no hacemos nada. Entonces algo tenemos que cambiar a medida que vamos avanzando en la carrera. Entonces, lo que deben entender también es que de 2.667 egresados médicos, solamente 74 tesis han sido publicadas y de ellas solamente 2 tesis aparecen en Scopus o están indexadas a una base de datos. Entonces, vean ustedes qué quiere decir. Este, eh, Nada de lo que logremos hacer, o que lo que nosotros veamos en nuestra universidad, finalmente va a tener un impacto positivo o va a ser algo que va a permitir siquiera, cambiar algún concepto en la medicina. Entonces, a eso es lo que nosotros nos debemos abocar por cambiar, porque en los últimos 20 años prácticamente todo el conocimiento que se ha generado en las escuelas de medicina ha sido conocimiento chatarra, o sea, conocimiento que no es aplicable o conocimiento que no genera ningún tipo de cambio. Y acá yo les quiero compartir en realidad lo que yo me dedico. Quiero un poco explicarles el por qué yo estoy metido en esta parte de la ciencia. Y yo quiero que vean, así como siempre nos alegramos cuando el Perú llega finalista al Mundial o está en la Copa América y todo lo demás, pues hay otras carreras que son mucho más importantes y que las estamos perdiendo, o que estamos en primer lugar, pero de los malos, ¿no? Entonces, este es el Globocán del año 2018 y lo que nosotros vemos es que nosotros somos el ranking número 1 en incidencia de leucemia, y tanto la incidencia como mortalidad. La incidencia es la barra azul y la mortalidad es la barra roja. Y no solamente para esta neoplasia, sino que para la mayoría de neoplasias también, si nosotros nos ponemos a evaluar, creo que lo único que no nos ganan es en cáncer de pulmón, y eso porque somos una sociedad no fumadora. O sea, por ejemplo, en sus casas muy pocos fuman. En cambio, si nosotros nos vamos a Argentina o nos vamos a Chile, pues en casa todos fuman, ¿no? Y es frecuente encontrar colillas de cigarrillo tiradas en la calle por montones, mientras que en nuestro país eso es un fenómeno bastante raro y que ocurre en zonas muy específicas del país, ¿no? Entonces, nuestra tasa de cigarro, de tabaco son mínimas. Eso significa de que en algunas neoplasias en donde el factor ambiental está controlado, nosotros vamos a como que estar en mejor situación de incidencia. Pero por algún fenómeno que no está muy claro, la incidencia de leucemia de forma general en el Perú es bastante alto. Y yo les dije que me involucré bastante en este tema, principalmente porque yo ya estaba cansado de ver que todos los pacientes que veía, había observado que venían del norte, la mayoría de ellos venían de Piura, y no entendía por qué. Así también está descrito en la literatura que, por ejemplo, los pacientes con leucemia deben tener un mejor pronóstico.
Sin embargo, lo que yo veía en la vida real es que esto no es así y siempre me he preguntado por qué, ¿no? ¿En qué estamos fallando? ¿Tenemos un problema biológico? ¿Es un problema de los medicamentos? ¿Es un problema de la adherencia al tratamiento? ¿Es un problema idiosincrático de los pacientes que no quieren o que no quieren curarse? Entonces, son tantas cosas que podemos analizar, incluyendo el acceso a la salud, los retrasos, nuestro sistema de salud tan frágil, que esto genera un montón de teorías y que voy a ir discutiendo alguna a una de ellas como para dejarles un concepto, este, eh, un concepto un poco adicional a lo que tenemos que pensar en esta enfermedad, ¿ya? Algunas cosas, obviamente, por acá veo en el chat que me mencionan que, por ejemplo, en Argentina ya no se permite fumar. Sí, es cierto, con respecto a tabaco se ha mejorado bastante, bastante, bastante a nivel de Latinoamérica. Las campañas han hecho bastante efecto. Sin embargo, la realidad acá en Perú es que prácticamente es nulo el cigarro. O sea, las tasas de consumo son bastante bajas, bastante bajas. Y eso ha llevado a que tengamos, cuando nosotros podemos usar esta herramienta, ustedes pueden entrar a Globocan. Globocan no son estimaciones, por si acaso, no son incidencias reales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros entramos a Globocan en la página web, podemos poner el ranking de cualquier enfermedad teniendo en cuenta incidencias, mortalidades, y podemos comparar cómo está nuestro país con respecto a una patología frente a otros. ¿Ya? Entonces voy a ir avanzando con esto. Y basado en esto, nosotros hicimos un registro en el centro donde yo trabajo, que es un centro de referencia nacional para leucemias. Y lo que nosotros estuvimos observando es que tenemos un alto número de pacientes con leucemia solamente en 3 años, ¿no? En 3 años nosotros recibimos alrededor de 2.499 casos de leucemia, lo cual es bastante. Y que incluso más adelante les voy a comentar que esto significaría que nuestra incidencia todavía está por encima de lo que se representó en la gráfica anterior. ¿Y qué es lo que tenemos? De forma interesante, lo que nosotros podemos observar acá es que las tasas de leucemia que tenemos para leucemia linfática aguda son mayores a las tasas de leucemia mieloide aguda en adolescentes y en adultos jóvenes, e inclusive en personas por encima de los 60 años, representa todavía un 25% de todos los casos de leucemia aguda. ¿Ya? Entonces, esto no es lo habitual. Esto, cuando nosotros vamos a otras partes del mundo, nosotros vamos a encontrar que, de acuerdo a reportes europeos o reportes del hemisferio norte, nosotros vamos a encontrar que la leucemia linfática aguda es una enfermedad que no es frecuente. Yo recuerdo que cuando he estado fuera del país y cuando pasábamos visita o rondas en los pisos de leucemia, pues era muy raro encontrar un paciente con leucemia linfática aguda. La mayoría de pacientes eran pacientes con leucemia mieloide aguda. Entonces, cuando hice este cambio de situación, yo me pregunté, ¿pero por qué? Se supone que en mi país es al revés y tendríamos, por ejemplo, 30 leucemias linfáticas y teníamos 10 mieloides, mientras que cuando iba o estaba fuera del país, principalmente era al revés, ¿no? Era como 30 leucemias mieloides y 1 o 2 leucemias linfáticas, ¿no? Entonces, esta observación me hizo buscar un poco más de información, que es lo que les tengo acá. Esto es principalmente cómo se distribuyen por edades, y lo que adicionalmente observamos acá es que las tasas de Filadelfia positivo, enfermedad Filadelfia positiva, es bastante baja, cuando está considerado incluso que esta puede llegar hasta el 30-40% por encima de los 60 años, que es algo que nosotros no vimos en este estudio. Es un grupo bastante pequeño de pacientes. De la misma forma, la enfermedad de células T también fue una enfermedad que para nosotros es bastante infrecuente, siendo en otros países es relativamente frecuente, o sea, tener un 15%, un 20% de frecuencia. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en el país con respecto a la leucemia linfática aguda? Es que tenemos una alta incidencia y a la vez tenemos una peor supervivencia. O sea, los pacientes con leucemia linfática aguda en nuestro país, por algún motivo poco claro, es más frecuente y a la vez
tenemos menor supervivencia, que coincide con los datos que les presenté del GloboCam. Entonces, este es un estudio que hicimos de forma local en la institución donde trabajamos, y lo que nosotros observamos es que la supervivencia mediana de supervivencia de los pacientes era alrededor de 18 meses. ¿Y qué significa esto? ¿O para qué les he presentado esto? Porque cuando nosotros comparamos esto con otros países, mientras que en el mejor de los casos están entre 60 y 70%, nosotros a las justas podemos llegar con nuestros pacientes al 40-50% de supervivencia. O sea, tenemos prácticamente un gap o una diferencia del 10 al 20% en supervivencia en el grupo de mejor pronóstico, lo cual no debería pasar. Ya, esto es otro estudio también que estuvimos evaluando, y lo que ustedes pueden ver acá, que la mediana de la supervivencia de nuestros pacientes mayores de 40 años se reduce solamente a 5.4 meses, o sea que a los 2 años solamente están vivos el 15% y a los 5 años están vivos el 8%. Esto es bastante triste en realidad, puesto que si bien esta es una entidad que no tiene un excelente pronóstico, lo que está reportado en la literatura es al menos 3 veces lo que está acá. ¿Ya? Y estas son las curvas, que es claramente lo que les he descrito. A prácticamente muy pocos pacientes logran curarse con esta enfermedad. Pero ya haciendo un poco más de revisión y buscando a qué se debe esto, hay un paper publicado por Elisa Quiroz en el año 2018, ella es puertorriqueña, y ella realizó un estudio basado en el sistema de estadísticas de Estados Unidos, donde evaluó principalmente cómo es la incidencia de esta enfermedad de acuerdo a la raza, ¿no? O de acuerdo a la etnia. Así los distribuyó en 3 grupos, distribuyó a los pacientes que eran hispanos, a los que eran blancos y a los que eran negros. Entonces, lo que se sabe en todo el mundo es que la raza negra tiene muy baja incidencia de esta enfermedad. El motivo no se sabe, pero contradictoriamente los pacientes que tienen raza negra y que presentan esta enfermedad, por lo general es mucho más agresiva. Lo que ustedes pueden ver acá es que prácticamente el ser hispano o el ser latino duplica o incluso aumenta de forma significativa la incidencia de la aparición de esta enfermedad. Entonces ustedes dirán, pero bueno, esto es algo que los hispanos trajeron al momento de emigrar o llegar a los Estados Unidos, y trajeron sus factores raciales o sus factores sociales y todo lo demás. Y seguimos con este estudio. Este estudio también empezó a evaluar cómo era la incidencia de la enfermedad en el resto de Latinoamérica. Lamentablemente, en el momento que se publicó este estudio, no habían datos para Perú, ni siquiera ni de ciudades del Perú. Y de ahí la importancia que ustedes entiendan que es completamente necesario tener incidencias reales de esta enfermedad a nivel de Latinoamérica, a nivel de Perú, a nivel de Bolivia. Y lo interesante de esta gráfica que yo quiero que ustedes vean es que prácticamente la incidencia en Estados Unidos es muy similar a la de Chile y a la de Argentina, pero por algún motivo poco claro, en México explota a 57.6, a 52 en Centroamérica, y si nosotros dividimos a Brasil en dos, vamos a tener que el Brasil del occidente tiene unas tasas bastante bajas de incidencia, y el Brasil del oriente tiene el Brasil el Brasil del occidente tiene explota en incidencia. ¿Y esto a qué ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cuál es el problema entre Oriente y Occidente? Y si ustedes se ponen a pensar, la definición de hispanos o de latinos es bastante variable, y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, y creo que por acá hay alguien de Argentina, el fenotipo de nosotros los latinos que somos de raza morena, es totalmente diferente al fenotipo de las personas que están, o de los latinoamericanos que viven en el occidente de Brasil, o así también en Argentina o también Chile. Y esto se debe principalmente que a lo largo de la historia, ustedes pueden recordar que donde se asentaron los españoles o los colonizadores, tendieron a formar colonias donde predominó el mestizaje de sus razas con otros colonizadores o con criollos prácticamente, mientras que en Ecuador, Perú, Bolivia, México,
y Centroamérica predomina los descendientes americanos, ¿no? Los indios americanos, que era lo que nosotros conocemos como la raza de los incas o la raza de los aztecas, mayas, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? De que solamente desde el punto de vista epidemiológico es importante recordar este suceso y este evento, ustedes lo pueden analizar desde diferentes aristas y una de ellas es que la incidencia, como pueden ver en este paper, está claramente más alta en hispanos, ¿ya? Y no solo eso, sino que la mortalidad, si bien la mortalidad ha disminuido, ya en blancos no hispanos, ustedes se dan cuenta que en hispanos más bien la mortalidad en los últimos años ha aumentado. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Se supone que esto, si están en Estados Unidos, deberían vivir más, ¿no? Pero como ustedes pueden ver en esta gráfica, lo que vemos es una mayor incidencia y una mayor mortalidad por esta enfermedad, inclusive en Estados Unidos, donde en teoría deberían tener un mejor acceso a medicamentos de última generación. Y cuando nosotros pusimos en esta gráfica de incidencias solamente la incidencia de nuestro hospital, que nuestro hospital recibe prácticamente el 55% de los casos a nivel nacional, ustedes se van a dar cuenta que la incidencia por 100.000 personas incluso es mayor que la de Estados Unidos. Entonces, ¿qué representa esto? Que si nosotros hacemos un nuevo reajuste de la incidencia, es muy probable que nuestra incidencia esté explotando tal igual como México, tal igual como el occidente de Brasil y otros países de ascendencia indígena. En esta revisión es importantísimo que se nos menciona cuáles son los resultados de estas disparidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las potenciales causas de estas disparidades? Y una de ellas, a lo que estamos apostando nosotros, es a las diferencias biológicas, ¿no? Ustedes saben que solamente el hecho de pertenecer a la etnia latina, tenemos un diferente metabolismo con los medicamentos, así como también podemos tener una enfermedad de características biológicas diferentes. Entonces, sin embargo, no sabemos cuál de todos estos factores es el que predomina. Y cuando nosotros analizamos históricamente en Estados Unidos diferentes enfermedades para evaluar la supervivencia, tanto de hispanos como blancos no hispanos, nosotros lo que vamos a observar acá es que la supervivencia, en este caso, de los latinos es 10% menor que los que son blancos, ¿no? Y eso ustedes pueden simplemente mirando los números se van a dar cuenta que comparando la supervivencia es bastante pobre, ¿ya? Esta diferencia no se observa para otros tipos de neoplasias hematológicas, ni para linfoma, ni para mieloma, ni para LMA, ni para el linfoma de Hodgkin se observan tantas diferencias o tantos gaps entre un tipo de etnia y otro, pero lo que sí podemos observar acá es que como resumen tendríamos que los latinos representan prácticamente el 33% de casos en Estados Unidos y ahí viene la reflexión. En Estados Unidos hay 33% de latinos, la respuesta es no. Los latinos solamente en Estados Unidos representan el 16% de toda su población. Sin embargo, este tipo de leucemia representa el 33% son latinos. ¿Qué significa? Que hay un exceso de latinos diagnosticados con LLA en Estados Unidos. Y no solo eso, que si nosotros comparamos la mortalidad, diríamos que se mueren 10% más de latinos en Estados Unidos por esta enfermedad. De ahí que esta enfermedad, como les acabo de mencionar, es un ejemplo de cómo podemos empezar a estudiar diferentes enfermedades que de repente están desatendidas en nuestros centros o desatendidas en nuestro país, pero que si nosotros solamente desde el punto de vista epidemiológico nos podemos centrar a evaluar sería muy importante. Entonces nosotros en base a esto empezamos a hacer algunos estudios en el instituto donde yo trabajo, principalmente evaluando citometría, factores pronósticos, y en todos ellos no hemos tenido resultados positivos, ¿no? O sea, inicialmente empezamos a buscar qué factores podrían estar relacionados a que los pacientes latinos, o en este caso nuestros pacientes, respondan más o respondan menos, ¿no? Y para eso estábamos evaluando diferentes poblaciones
linfocitarias como los linfocitos natural killer o los monocitos o la presencia de monocitos en médula ósea, en sangre periférica y tratar de correlacionar esto con la respuesta que tuviesen al finalizar el tratamiento. Y no encontramos en realidad ninguna diferencia significativa al hacer un estudio de poblaciones leucocitarias. Luego empezamos a evaluar otros factores como la coexpresión o la expresión de CD66, CD123, que son factores relacionados a mal pronóstico, descritos en otros centros, pero que nosotros no encontramos tampoco una gran diferencia. También estuvimos evaluando cómo es el mecanismo o cómo es la secuencia de recuperación de los linfocitos B, porque se supone, y acá quiero mencionarles un dato interesante, aquellos pacientes que hay dos tipos de pacientes cuando reciben inducción, aquellos que se complican horrible y aquellos que pasan su inducción sumamente tranquilos. Entonces, lo que queríamos evaluar principalmente era cuál es el impacto de la recuperación fisiológica o la recuperación normal de los linfocitos B. Y para esto usamos esta técnica que es la citometría de flujo, que es una de las herramientas más poderosas para poder evaluar esta enfermedad. Y lo que encontramos es que sí, significativamente habían diferencias entre los pacientes. Habían pacientes que tenían una recuperación completa de los linfocitos B, pero habían otros que tenían como una paresia, no se recuperaban de forma completa. Sin embargo, el número de casos que teníamos era bastante pequeño, así que igual todavía seguimos recopilando casos al respecto. Ahora, ya existe un metaanálisis que ha encontrado que en poblaciones de latinos en California, en Estados Unidos, tienen un polimorfismo en el gen Icarus-1 o Icarus-1. Este gen es un gen que se encarga de la reparación prácticamente del ADN o de la estabilidad genómica. Entonces, ¿qué significa? Que tendríamos un fenómeno jerárquico en el cual se empieza primero a producir una inestabilidad genómica en el ADN que conlleva a que sea un ADN inestable, el de las personas, por motivos poco claros que pueden ser infecciones, pueden ser exposiciones a estrés, etcétera, etcétera. Primero se da estos cambios en la reparación del ADN y posteriormente se van agregando nuevas selecciones y nuevas mutaciones y estas mutaciones conllevan finalmente a la aparición de la leucemia linfática aguda B. Entonces, esto ya se ha demostrado en un metaanálisis en estudios poblacionales donde se ha evaluado la ancestría, la raza y el riesgo de desarrollo de leucemia linfática aguda. Entonces, eso nos hace pensar que los latinos tenemos algunas alteraciones que nos conllevan o nos hacen más susceptibles a este desarrollo de enfermedades. Y este es otro paper que está publicado en Nature y nos habla un poco de una teoría, que es la teoría de la deprivación crónica energética. ¿En qué consiste? En que es como si estas células le engañaran al cuerpo prácticamente de que está en anergia y que está en constante falta de glucosa y por lo tanto activa todos los mecanismos necesarios para su multiplicación, proliferación e inmortalización. Luego vamos a tener que incluso se evaluaron algunos factores como este, donde se encontraron que en latinos, en niños y en pacientes con síndrome de Down, el 80% tenían estas mutaciones que son las del Icarus, ¿no? Entonces, estas mutaciones, como les dije, están relacionadas a mal pronóstico, que justo se encontraron en latinos y a la vez también vienen en alta frecuencia relacionadas a segundas mutaciones o segundas alteraciones. Entonces, basados en esto, nosotros hicimos este pequeño estudio. Este es un estudio piloto que ahora estamos ampliando en este momento, donde evaluamos la presencia de las delecciones del Icarus por una técnica que es bastante sencilla y que de hecho cuando ustedes llevaron genética les debieron explicar la reacción en cadena de la polimerasa, ¿cierto? Y dentro de la reacción en cadena de la polimerasa, que consiste en hacer múltiples copias de una secuencia específica, o sea, de un gen específico, para poderlo detectar y poderlo cuantificar, lo que hacemos es tratar de hacer una técnica un poco ahorradora de reactivo, por decirlo así, que es el multiplex, que significa que hacer todos los pasos del PCR en uno solo y de esa forma ahorrar reactivo. Entonces, lo que nosotros encontramos es que de 19 pacientes niños, 16% tenía la presencia de de esta delección, mientras que en adultos hispanos el 57% de los latinos. Entonces, esto nos llevó a pensar
de que esta mutación es una mutación importante y que está frecuente en nuestra población peruana. Voy a pasar esto rápidamente. También al momento ya de por fin evaluar la respuesta que pueden tener en aquellos pacientes que tienen la delección versus los que no tienen, encontramos que hay una diferencia significativa entre los que se les borra la enfermedad al finalizar el tratamiento de inducción y los que no. Esto también lo mismo. Y lo que actualmente estamos trabajando es principalmente de que reunir pacientes, y eso es importantísimo, y esto es quería darles este caso principalmente como exposición, porque yo creo que es importante que ustedes se motiven, así como en esta enfermedad hay varias enfermedades que requieren atención, que están relacionadas a virus, que están relacionadas a HTLV, a Epstein-Barr virus, e inclusive se cree que la exposición temprana a virus o a infecciones es la que finalmente conlleva a la inestabilidad genética para estas enfermedades. Entonces, es importantísimo siempre generar investigación. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de movernos un poco más adelante y evaluar las diferentes elecciones y su relación con la respuesta al tratamiento. Ahora, cuando empecé a hacer una revisión sobre estas elecciones en el resto del mundo, encontramos que incluso es menos del 30% y que solamente en un caso en Italia se encontró el 58%. Sin embargo, en una población muy pequeña de solamente 22 pacientes que fueron, perdón, 38 pacientes que fueron analizados, donde habían excluido todos aquellos de buen pronóstico. O sea, dentro de lo de mal pronóstico, el 58% tenía la elección. Entonces, este estudio no es representativo, pero por lo general tenemos 30%, y lo nuevo que les estaba mencionando, que en el Perú tendríamos 50%. Entonces, si comparamos población europea, que tiene 30% de mutación de elecciones en este gen, nosotros en el Perú tendríamos 50%. Y estas son las siguientes preguntas que nosotros nos podemos hacer: si podemos replicar esta técnica, si existen otras mutaciones que también podemos estudiar, si es que podemos hacer un registro de leucemia en nuestro país, si podemos evaluar resultados, si es que podemos cultivar células, si es que podemos usar diferentes tecnologías como CRISPR-Cas, como cultivos celulares, para de esa manera determinar cuál es la sensibilidad, por ejemplo, de esta elección a diferentes medicamentos que ya conocemos, inclusive combinaciones de medicamentos o productos naturales que también pueden existir en nuestro medio y que son claramente conocidos, que escuchamos algunos casos de algunos pacientes que mencionan que le dieron no sé qué hierba en la sierra, y que finalmente esta le ayudó, se sintió mejor. Pueden tener algunos compuestos que de repente no están estudiados. De ahí que es importantísimo siempre hacer investigación, tanto en todos los niveles, ¿no? Farmacológica, la extracción de nuevos compuestos, proteómica, genética y epigenómica. Entonces, chicos, eso era lo que yo quería comentarles. Yo creo que es aburrido que yo les cuente cómo hacer carrera de investigación en oncología. La investigación no se aprende de una teoría, se aprende haciendo. O sea, si ustedes creen que algún profesor se va a sentar delante de ustedes y les va a decir, así investiga, así, 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 pues esa no es la forma como se aprende investigación. Investigación es sentarse, pensar en un problema, resolver el problema, plantear hipótesis, plantear posibles resultados e intentar buscar una solución a ese problema. Involúcrense bastante. Hay diferentes líneas de investigación. Yo les invito a que cada uno de ustedes, el que desea, pueda contactarme igual. Hay varios chicos de la universidad que trabajan también conmigo, que me ayudan, y que algunos incluso están todos los días yendo al hospital a pesar de la época de la pandemia. Van principalmente a la extracción. Ellos se dedican, ya son expertos, creo, en extraer muestras de médula, y que posteriormente las guardamos y las llevamos al laboratorio. Entonces, chicos, yo creo que lo que hay por hacer en el Perú es bastante. Las oportunidades no van a llegar a ustedes tienen que buscarlas. Ustedes tienen que encontrar, ustedes tienen que tocar puertas. Y como último mensaje, yo les quiero comentar de que probablemente de 100 puertas que he tocado, una recién se ha abierto, y ese es más o menos el ratio de éxito que pueden tener, pero eso no significa que en el número 99 yo me tengo que dar por vencido. Es siempre insistir
y tener bastante resiliencia con lo que ustedes creen y con lo que ustedes están tratando de investigar o busquen siempre ayuda y espero que podamos estar conversando para cualquier cosa que ustedes necesiten. No sé si tienen alguna pregunta. Siéntanse cómodos de preguntarme cualquier cosa. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, porque yo también he sido estudiante de medicina tan igual que ustedes, es que nos da vergüenza preguntar. Y créanme que uno de de las grandes cosas que mi principal logro hasta el momento ha sido perder ese miedo. O sea, ahora no me da miedo, inclusive de viejo, de preguntarle a un experto qué es lo que opina, o preguntarle a una persona, de repente puede parecer tonta mi pregunta, pero la hago de todas maneras porque se quédate con las ganas, pero nunca con las dudas. Entonces, la idea es que resuelvan todo lo que ustedes crean. A ver, yo les cuento adicionalmente que cuando yo estaba en pregrado, yo estudié en una universidad nacional, ni siquiera teníamos laboratorios, o sea, y lo de los laboratorios, muy pocas universidades las tienen. Y los que tienen implementados esos laboratorios todavía son mínimos, o sea, son una pequeña cantidad de universidades. Entonces, yo les aconsejo bastante de que contacten. Hay laboratorios en el INS, hay laboratorios en las entidades públicas, en las entidades privadas. Siempre se está constantemente buscando personal de apoyo. Este, todo se puede hacer. Y el tema es que siempre eh, no tengan vergüenza de preguntar las cosas. Y como les estaba mencionando, cuando estaba en pregrado, cuando yo llegué a primera vez a un laboratorio, ni siquiera sabía qué técnicas moleculares tenía que usar, o sea, ni siquiera sabía que era un PCR, nunca había visto un Western blot, nunca había hecho una extracción de ADN, una extracción de ARN, y es sencillo en realidad, o sea, ustedes han pasado por lo más difícil, saben suturar, saben hacer un montón de cosas que los procedimientos que se realizan en el laboratorio son sencillos, es como, imagínense ustedes, es seguir una receta de cocina, pero saber por qué estoy haciendo cada cosa. ¿No? Cuáles son los pasos, qué es lo primero que tengo que hacer, pero es algo que en lo que ustedes deberían involucrarse, pero no es simplemente voy al laboratorio porque se me ocurrió ir y quiero ir a aprender, sino que siempre tengo que proponer algo. O sea, proponer qué es lo que estoy buscando. Y como ustedes se han dado cuenta, hemos partido de un problema. Lo que hemos hecho hoy día es hacer un ejercicio y ese ejercicio cada uno de ustedes lo tiene que hacer con su tesis o con su proyecto. Tengo que ir de un problema grande que puede ir, por ejemplo, ¿por qué los niños en el país no crecen? Y ponerme a analizar desde el punto de vista epidemiológico y todo lo demás, hasta que una vez he terminado con el problema epidemiológico, pasar al siguiente nivel, ¿no? Buscar explicaciones fisiológicas, explicaciones biológicas, explicaciones moleculares o falta de nutrientes, etcétera, como para poder demostrar la hipótesis que ustedes tengan. Pero lo que quiero que me entiendan y lo que quería principalmente representarles hoy es cómo es el mecanismo de investigación. Ok, listo. Listo, chicos. Bueno, no sé si hay una pregunta adicional. Sí, doctor, gracias. Tenemos preguntas en el chat. Una de ellas es hecha por Dayana, que nos dice cómo podemos iniciar la investigación en oncología. ¿Cómo dar un Ya. primer paso? Eh, Primero tiene que gustarles, que creo que es lo más. Aquí les estoy escribiendo otra vez mi correo, ¿ya? No sé por qué no me... hay varios grupos de investigación en la universidad. Está el que lidera todo esto, inclusive, y creo que lo conocen, es el profesor Josep Pinto. Él tiene bastante experiencia en investigación, tiene un montón de papers publicados. Él es prácticamente como nuestro coordinador, ¿no? Y de ahí tenemos bastantes grupos, hay como 7, 8 grupos, de ellos 3 o 4 son de cáncer. Hay un profesor que también les enseña a ustedes, que es el doctor Claudio Flores. Él es bioestadista, epidemiólogo, tiene una maestría en la Universidad La Sorbona, creo, y tiene un doctorado en la Universidad de Barcelona, no sé cuál es.
sobre bioestadística aplicada a ciencias de la salud. Tiene un manejo bastante fino de lo que es la estadística y de cómo poder hacer análisis con datos secundarios. O sea, y si yo les pudiera trazar a ustedes una línea de cómo poder empezar en esto, es siempre empezar con un problema. Y este problema empezarlo a analizar, hacerme un montón de preguntas, un brainstorm de un montón de preguntas y ir tachando cuál ya tiene respuesta, cuál ya tiene. Y luego de esto, ir al estadista y con el estadista tratar de siempre diseñar, siempre que tenemos reuniones para nuestras ideas, tratamos de hacerlo participar, porque es sumamente importante cómo yo voy a probar mi hipótesis. La voy a probar desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista experimental, y hasta para el estudio experimental yo necesito el apoyo siempre de un equipo multidisciplinario. Sí, yo trabajo y varios trabajamos con varias personas a nivel internacional. Tenemos grupos colaborativos. Como les dije, mi expertise, o sea, mi área de investigación es netamente neoplasias hematológicas, específicamente leucemia, HTLV y linfoma. Eso es a lo que yo me dedico. Sin embargo, hay algunos que se dedican a bioinformática, hay algunos que se están dedicando netamente a biomarcadores en cáncer, hay un grupo que desarrolla microchips, hay otro que es de cáncer de colon y virus, y hay un grupo que incluso trabaja con Farvet para lo que es virus oncolíticos. Entonces, la investigación, como les dije, en el país está en pañales, así que ustedes no se sientan mal si es que al inicio no saben nada de investigación, porque probablemente la mayoría está en la misma situación que ustedes, pero lo que nunca les debe faltar es la intención y el deseo de querer hacerlo, porque ese creo yo que es lo más importante que ustedes pueden tener al momento que van a un grupo. Entonces, si es que alguno de ustedes desea más información, me pueden mandar un